Buenas tardes, mi nombre es Rolando Iván Peñaranda Devia, soy estudiante del programa de Tecnología de Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy haré la presentación final de la asignatura Metodología de la Investigación. El tema sobre el que enfoqué mi investigación es la sepsis neonatal y sus complicaciones en un hospital del sur del Huila durante el año 2024. La sepsis neonatal y sus complicaciones. La sepsis neonatal o sepsis neonatarum es una infección de la sangre que ocurre en el recién nacido durante el primer mes de vida. La infección toma diferentes nombres de acuerdo al órgano del cuerpo que mayor se ve afectado, por ejemplo, si la neumonía, donde se ven afectados los pulmones, o la meningitis, donde se ven afectadas las meninges. Son cuadros clínicos consistentes con sepsis. La infección puede ser de aparición temprana si ocurre en los primeros 3 días de vida, o puede ser de aparición tardía si aparece después del tercer día de vida. Puede ser causada tanto por gérmenes gram positivos como el estreptococo beta-hemolítico del grupo B o bacilos gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, etc. Según la investigación, la pregunta de investigación es ¿qué proporción de neonatos adquieren sepsis y cuáles de ellos pasan a padecer consecuentes complicaciones en el servicio de neonatos del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito durante el año 2024? Objetivo general: cuantificar los casos de sepsis, sus complicaciones, factores de riesgo asociados e identificar los agentes etiológicos involucrados en el servicio de neonatos del hospital mencionado durante el año 2024. Los objetivos específicos: cuantificar los casos de sepsis neonatal en el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, Huila. Identificar las complicaciones más frecuentes en los casos identificados de sepsis neonatal. Identificar los agentes etiológicos más frecuentes aislados en los casos identificados de sepsis neonatal. Pacientes y métodos. En este caso, pues la investigación se realizó según los RICS o los registros del servicio de neonatología. No se usaron como fuentes testimonios de personas, tampoco de pediatras, por lo tanto no se hizo ninguna entrevista hacia alguno de estos profesionales. Fue el estudio directo en los archivos, tanto del servicio de neonatología como en los hallazgos de laboratorio clínico. Es un estudio de corte transversal con 30 neonatos, con aislamiento de estreptococos del grupo B y 41 con bacilos gram negativos. Los datos fueron analizados en el programa STATA 11.0 empleando medidas de tendencia central y de dispersión de acuerdo a su distribución para comparar diferencias. Las variables categóricas fueron comparadas con la prueba de Chi2 o exacta de Fleischer y las asociaciones mediante razones de prevalencia y odds ratio, con un intervalo de confianza del 95% y se empleó un nivel de probabilidad de menor del 0.05 con criterios de significancia. En cuanto a los resultados de los estudios, la tabla número 4 nos muestra los aislamientos bacterianos de gram positivos y de gram negativos en distintos especímenes o muestras corporales como sangre y líquido cefalorraquídeo y orina y sangre. En cuanto a los cocos gram positivos, la especie más prevalente es el estreptococo del grupo B, Streptococcus agalactiae. Se obtuvieron 20 aislamientos en sangre y 10 aislamientos en sangre y líquido cefalorraquídeo. No hubo aislamientos en orina y sangre para un total de 30 aislamientos de esta especie bacteriana. Los aislamientos de gram negativos fueron de varias especies, principalmente las que se aislaron fueron Escherichia coli, Enterobacter, Serratia, Klebsiella, Pseudomonas y Salmonella spp. En el caso de Escherichia coli se obtuvo 9 aislamientos en sangre, no se obtuvo aislamientos en sangre y líquido cefalorraquídeo y hubo 17 aislamientos en orina y sangre. En el caso de Enterobacter
se obtuvieron 3 aislamientos en sangre y 1 en líquido cefalorraquídeo. También hubo 2 en orina y sangre. En el caso de Serratia, solo 3 aislamientos en sangre. En el caso de Klebsiella, hubo un aislamiento en sangre y otro en líquido cefalorraquídeo. No hubo aislamiento de esta especie de gram negativo en orina y sangre en simultáneo. En el caso de Pseudomonas, hubo 2 aislamientos en sangre y no hubo aislamientos ni en sangre y líquido cefalorraquídeo y tampoco en orina y sangre simultáneamente. En el caso de Salmonella hubo 2 aislamientos en sangre y no hubo aislamientos simultáneos en sangre y líquido cefalorraquídeo y tampoco en orina y sangre. El total de aislamientos fue de 30 para Streptococo el grupo B, Streptococcus galactiae, y de 41 para bacilos gram negativos en conjunto de todas sus especies. La tabla número 2 nos muestra las manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio más frecuentes, también clasificados según el germen aislado. Entonces, las manifestaciones clínicas más frecuentes según el germen aislado fueron fiebre. En el caso de Streptococo del grupo B, 25 presentaron este síntoma y 24 bacilos gram negativos del total de 41. Fiebre persistente, es decir, fiebre desde el inicio de los síntomas hasta la resolución del problema o el desenlace de la enfermedad. En el caso de los estreptococos del grupo B, 19 presentaron fiebre persistente y en el caso de los bacilos gram negativos, 34 presentaron fiebre persistente. Hipotermia, en el caso de los de los cocos gram positivos de los estreptococos del grupo B, 6 presentaron hipotermia y en el caso de los bacilos gram negativos, 4 presentaron hipotermia. Manifestaciones gastrointestinales, en el caso de los estreptococos del grupo B, de 16 presentaron manifestaciones gastrointestinales y 20 presentaron este tipo de manifestaciones en el caso de los bacilos gram negativos. Manifestaciones respiratorias, 17 casos presentaron manifestaciones respiratorias en el caso de los estreptococos del grupo B y 10 en el caso de los bacilos gram negativos. Manifestaciones cardiohemodinámicas, 12 hicieron este tipo de manifestaciones en el caso de los estreptococos del grupo B, del total de 30, y 10 en el caso de los bacilos gram negativos, del total de 41 tuvieron este tipo de manifestaciones. Manifestaciones neurológicas, 12 de los aislamientos de estreptococos del grupo B presentaron manifestaciones neurológicas y 13 en el caso de los bacilos gram negativos tuvieron manifestaciones neurológicas. Manifestaciones afectivas como llanto, inquietud, incomodidad, molestias. En el caso de los estreptococos del grupo B, 18 presentaron este tipo de manifestaciones y en el caso de los bacilos gram negativos, 15 tuvieron este tipo de manifestaciones. Ictericia, 6 hicieron ictericia en el caso de los estreptococos del grupo B y de los bacilos gram negativos, 8 presentaron ictericia. Los análisis de laboratorio, los datos o los parámetros de laboratorio más importantes analizados en sangre total, en el hemograma, fue el recuento de leucocitos en sangre por milímetro cúbico. La media del recuento de leucocitos en sangre en el caso de los estreptococos del grupo B fue de 11.832 por milímetro cúbico en el caso de los gram positivos, estreptococos del grupo B, y la media de recuento leucocitario para los bacilos gram negativos aislados fue de 14.364 por milímetro cúbico. Los neutrófilos por milímetro cúbico, recuento total, la media en estreptococo del grupo B fue de 7.716 y para bacilos gram negativos de 9.174. Las plaquetas se mantuvieron constantes dentro de los valores normales. Para los aislamientos de estreptococo del grupo B fue de 366 y para los bacilos gram negativos de 274.
Ahora vamos para el análisis de estos mismos parámetros, pero en líquido cefalorraquídeo. El número de leucocitos, la media para aislamientos de gram positivos, coco gram positivos, fue de 217 por milímetro cúbico y de 344 para los bacilos gram negativos en líquido cefalorraquídeo. El número de polimorfonucleares o de neutrófilos o de eosinófilos para aislamientos en líquido cefalorraquídeo de gram positivos fue de 189 para gram positivos y de 343 para los bacilos gram negativos. La glucosa, el azúcar, por miligramos por decilitro, la media en líquido cefalorraquídeo para cocos gram positivo fue de 44.2 y de 51.2 miligramos por decilitro en los aislamientos de bacilos gram negativos. Las proteínas, la concentración media de proteínas para aislamientos en líquido cefalorraquídeo de estreptococos del grupo B fue de 244 miligramos por decilitro y de 63.2 miligramos por decilitro en bacilos gram negativos. Otros laboratorios, la hiperbilirrubinemia fue en miligramos por decilitro, fue de 7 miligramos por decilitro en aislamientos de gram positivos y de 8 miligramos por decilitro en aislamientos de bacilos gram negativos. La hiperglicemia mayor a 126 miligramos por decilitro fue de 0 para cocos gram positivos y de 5 para bacilos gram negativos. La acidosis metabólica, 6 de los aislamientos por estreptococos del grupo B o cocos gram positivos hicieron acidosis metabólica y en bacilos gram negativos solo 5 casos llegaron a ser acidosis metabólica. La distribución de la sepsis y la meningitis temprana y tardía. Las variables estudiadas fueron sepsis temprana, meningitis asociada a sepsis temprana, sepsis tardía y la meningitis asociada a sepsis tardía. También la meningitis asociada a sepsis temprana y a sepsis tardía en simultáneo, dependiendo de las especies bacterianas del grupo de los gram positivos, en este caso streptococos del grupo B, y de los bacilos gram negativos en conjunto las especies mencionadas. Entonces, en cuanto a los streptococos del grupo B, Streptococcus agalactiae, que son los gram positivos, hubo 11 casos asociados a sepsis temprana, es decir, antes de los 3 días. Recordemos que la sepsis temprana se da antes de los 3 días. Hubo 11 casos. Y en bacilos gram negativos hubo 16 casos que desarrollaron sepsis temprana. En cuanto a la meningitis asociada a sepsis temprana, en el caso de estreptococos del grupo B, 2 hicieron meningitis asociada a sepsis temprana y en el caso de bacilos gram negativos, 2 hicieron meningitis asociada a sepsis temprana. Sepsis tardía después de los 3 días, recordémoslo. En el caso de los estreptococos del grupo B, 9 hicieron sepsis tardía y 23 casos de sepsis tardía en los aislamientos de bacilos gram negativos. Meningitis asociada a sepsis tardía. En el caso de los aislamientos de estreptococos del grupo B, hubo 8 casos de meningitis asociada a sepsis tardía. Pero en el caso de los bacilos gram negativos, no hubo caso de meningitis asociada a sepsis tardía. Ahora analizaremos la meningitis asociada a sepsis temprana y a sepsis tardía. 10 casos en total de los aislamientos de estreptococos del grupo B hicieron meningitis asociada a sepsis temprana y tardía, es la suma de los 2 casos. Y en el caso de los bacilos gram negativos, solo 2 casos hicieron meningitis asociada a sepsis temprana y tardía. La prevalencia de la meningitis en sepsis por estreptococo del grupo B. La prevalencia de la meningitis de sepsis por estreptococo del grupo B fue de 15.4% en meningitis asociada a sepsis temprana
y la prevalencia de meningitis asociada a sepsis tardía por estreptococo del grupo B fue de 47.1%. Ahora la prevalencia de la meningitis en sepsis por bacilos gramnegativos. La meningitis asociada a sepsis temprana por bacilos gramnegativos, su prevalencia fue de 11.1% y la prevalencia fue cero en el caso de la meningitis asociada a sepsis tardía por bacilos gram negativos. En cuanto a la meningitis asociada a sepsis temprana y a sepsis tardía, la prevalencia de estos gérmenes, bacilos gram negativos, fue de 4.9%. Conclusiones. La meningitis fue más frecuente en neonatos con sepsis por estreptococos del grupo B, principalmente en los casos de sepsis tardía. La asociación entre sepsis por bacilos gram negativos y meningitis fue menos frecuente en la sepsis temprana y no se halló en sepsis tardía. Sigue siendo el estreptococo beta hemolítico del grupo B, Streptococcus agalactiae, una de las principales causas de sepsis tardía y sus complicaciones a nivel intrahospitalario en las unidades neonatales en los hospitales. Es por eso preciso implementar actividades o estrategias que prevengan la infección por este germen y sus consecuencias, enfocándose primordialmente en concientizar a las madres de que se hagan los respectivos controles prenatales como una de las medidas con más potencial para prevenir la infección y sus consecuencias. También a nivel intrahospitalario, pues es importante realizar estudios sobre el instrumental, el personal y las áreas para detectar la presencia de este germen y también garantizar la calidad de los implementos, utensilios que se utilizan en estas unidades neonatales y en las unidades de parto. Muchas gracias.